Bendiciones, muy buenos días, mis amados hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Esperando que el Señor y buen Dios esté con ustedes y con sus familiares en todas y cada una de las labores y tareas que usted haga. Siempre un honor, un gusto estar con ustedes. 13 de febrero del 2025. El tiempo avanza, el tiempo transcurre y hay que vivir de acuerdo a lo que en una ocasión Moisés pudo decir, ¿no? Que el Señor le enseñara a él a vivir sus días con sabiduría. Y creo que eso es importantísimo para todos y todas. Así que avanzamos en la tarea que nos toca, pidiéndole a nuestro buen Dios y Señor que nos dé su sabiduría y su conocimiento para seguir cada día aportando para el bien común de la edificación de la iglesia. En este día quisiera tratar con ustedes un tema muy interesante, teniendo en cuenta la urgencia que se tiene en cuanto no tan solamente a esta temática, sino a muchas. Hago una nota aclaratoria: yo no tengo hijos, pero sí tengo sobrinos, eh, y de seguro pues eso también me involucra, ¿verdad? En cuanto a la tarea que tengamos que hacer desde esta perspectiva. A modo de pregunta, ¿por qué nuestros niños se alejan del Evangelio? ¿Cuáles son los motivos, las razones que tal vez no se está haciendo acorde y de acuerdo a la escritura y también a nuestro contexto? Porque a veces uno cree y piensa que todo esto del evangelio es por arte de magia, ¿no? Uno chasquea los dedos y todo se resuelve o se hace, cuando en realidad esto se gerencia, se procesa, se elabora. Esto hay que hacerlo con gracia, con sabiduría, con determinación y también acomodándonos, ¿no?, al contexto del siglo XXI en el cual nos encontramos. Tomo como referencia un texto bíblico en Mateo capítulo 19, verso 14, de acuerdo al texto. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Obviamente, esta enseñanza metafórica nos dice que en el contexto histórico de lo que se estaba manejando en esa época, los discípulos estaban un poquito molestos, inquietos, sobreprotegiendo a su Señor, porque los niños, de acuerdo al texto, querían tocar a Jesús. Y él los interrumpe, ¿no? Tranquilos, quédense quietos. Obviamente que el contexto de esto es el comportamiento que se debe de tener una vez en el Señor para poder entrar en el reino de los cielos, ¿no? Pero no podemos pasar por alto esa particularidad donde dice: dejad a los niños venir a mí. Y ojo, este texto se puede prestar para muchas cosas. Hay gente perversa y mala que trastoca este texto y comienzan a sacarlo fuera de contexto y a pegar y a decir y a exagerar muchas cosas. Pero en cuanto a la escritura, el texto dice que los niños son de Jesús. Y eso hay que entenderlo, ¿no? Introducción. Padres, usted que es padre, usted que es madre, yo que soy tío, ¿no?, usted que es abuelo. Es momento de reflexionar profundamente. Mientras nos esforzamos por brindar lo mejor a nuestros hijos, ustedes, en términos materiales y educativos, ¿hemos acaso descuidado su formación espiritual? La reciente apatía de niños, adolescentes y, por qué no decir, jóvenes hacia el Evangelio no es solo una estadística, es un llamado de alerta para las familias y la iglesia. No podemos conformarnos
con ver a nuestros niños, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, crecer sin un fundamento espiritual sólido, atrapados en un mundo que les ofrece distracciones, pero sin propósito. Lo opuesto también es cierto. Y sin generalizar ni pretender destruir ni desestimar el trabajo que muchas congregaciones e iglesias hacen, unos con pocos recursos, otros con recursos ahí y otros con muchos recursos. Maravillosos, mis respetos. Que Dios bendiga la tarea y la obra que usted hace. Pero lo opuesto también es cierto. Que hay lugares donde los niños, en vez de educarse desde el contexto de las escrituras, es una cosa para meditar y considerarnos si en realidad ese lugar aporta en cuanto a la educación bíblica de los niños o de los infantes, ¿no? Muchos padres se sorprenden cuando sus hijos, que desde pequeños asistían con entusiasmo a la iglesia, ahora muestran indiferencia o incluso rechazo al evangelio. Pero, ¿hemos sido nosotros acaso los responsables de esta desconexión? ¿Ha sido nuestra forma de enseñar la fe lo suficientemente relevante y vivencial? Es hora de dejar de culpar a la sociedad, a los gobiernos, a la televisión, a las novelas, a las caricaturas, a los humoristas que hacen su tema y su show con doble sentido, a la tecnología o a las nuevas tendencias. No culpe a nadie. Usted no tiene que culpar a nadie. Usted tiene que revisar usted. Usted es el responsable de la educación bíblica cristiana de su hijo. Así como usted se preocupa o se ocupa en caso de ser que su hijo sea buen estudiante, que estudie matemáticas, que estudie álgebra, que estudie las vocales, que apague el televisor, que se desconecte de WhatsApp, que no pase mucho tiempo en Instagram o en TikTok con sus amigos, porque tiene que ser un buen estudiante, porque tiene que sacar diplomas de oro y demás. Preocúpese también pues en la educación bíblica de su hijo. No vaya a ser que después se esté lamentando y se esté quejando y esté culpando a los pastores o a los líderes o a los predicadores o aún al mismo Dios. Esa es su responsabilidad. Su responsabilidad. Así tenemos a veces ciertos niños, que obviamente el tema hoy no es comportamiento, ¿verdad? Aunque hay algunos niños, yo a veces no entiendo cómo hay gente cristiana que quiere enseñarle a los otros hermanos a cómo deben de educar a sus hijos, pero los suyos le enseñan al diablo a hacer maldades. Pero en fin, ese no es el tema. El tema aquí es por qué muchos de nuestros niños, nuestros adolescentes y jóvenes están dejando el evangelio. No quieren saber nada del evangelio. Muchos de ellos me han dicho a mí, es aburrido, donde voy es aburrido. Por eso es que me entretengo viendo comiquitas, viendo Cartoon Network, en TikTok, en Instagram y demás, porque donde voy es aburrido, así lo dicen ellos. Entonces hay que revisar el programa, la metodología, la temática, los maestros, entre otras cosas. Como padres, o sea, usted y líderes, debemos asumir nuestra responsabilidad en la formación espiritual de la próxima generación. Si no, sencillamente la perderemos. Así de simple. Así le tires aceite de carro, manteca de culebra, así lo remojes en sal, así lo lleves a Jerusalén o al Jordán y lo bautices de nuevo, o los castigues, o le quites el teléfono, o no les dejes ver las redes sociales, o le pongas una contraseña para que no vea páginas que no son para él. Puedes restringirle todo lo que tú quieras. Cuando pasen los días, los meses y los años y comience a cambiar su manera de ver la vida, ahí se va a dar cuenta. Ahí se va a dar cuenta.
Tres preguntas que hay que considerar. ¿Refleja mi vida personal una fe auténtica que inspira a mis hijos a seguir el Evangelio o solo es una rutina religiosa? Pregunta número dos. ¿Estoy dejando la enseñanza espiritual de mis hijos completamente en manos de la iglesia, del pastor, del maestro de escuela dominical, del predicador, en lugar de asumir mi papel como guía en casa? Y pregunta número tres. ¿La manera en que presento el Evangelio a mis hijos, a mis sobrinos, a mis nietos, es cercano o relevante? ¿O la perciben como algo impuesto y sin significado real en su vida cotidiana? Yo he visto, y perdóneme, yo he visto a unos líderes abusadores en congregaciones cuando he ido, que a los niños les imponen cerrar los ojos. Había una persona que le hacía cerrar los ojos a una niña de aproximadamente unos 5 o 6 años a la mala. Otros que los arrodillan. ¿Qué te pasa, idiota? Abusador, abusadora. ¿Qué te ocurre? Demente. Son niños. Hay que tratarlos como tales. Hay que tratarlos de una manera diferente, distinta. No a la mala, esto no es a la mala. Tienes que estudiar la Biblia. Si no estudias la Biblia, el diablo te lleva. Tienes que orar porque si no oras, serás esto y será lo otro. No, no seamos ignorantes. No seamos abusadores. Si no tuviste a alguien que te formara y te educara, dedícate a otra cosa. No seas perverso, ni perversa, ni mala, ni malo, ni abusador, ni abusadora, ni manipulador, ni manipuladora. Dedícate a otra cosa. Enfermo, enferma, abusándome a los niños con el Evangelio, imponiéndole a la mala el Evangelio. Por eso que cuando cumplen 17 años, 18 años, se van de sus casas. Porque unos cuantos enfermos y anormales les han impuesto el Evangelio a la mala. Así no es, así no es. Enfermo, enferma. Estas tres preguntas que están aquí están reflejando verdaderamente la forma y la manera de cómo es que hay que predicarles y enseñarles el Evangelio a los niños, o es como la vara ahí que tiene ese tipo y a la mala exigiéndole a ese muchacho o a ese adolescente cómo tiene que ser. O yo no me aparto de que los hijos, los jóvenes, los adultos, los adolescentes tienen su comportamiento. Y eso ya depende de cada papá. Yo no puedo enseñarle a usted a educar a sus hijos, pero tampoco venga y pretenda hacerlo de una manera abusiva, porque eso es penado por la ley. Poco de gente enfermos y enfermas que a la mala quieren enseñarle el evangelio a sus hijos. Así no es. Así no es. No, no es así. Jesús les dijo a sus discípulos: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Mateo 19:14. A veces hay gente que le exigen a los predicadores o a la gente invitada: ore por mi hijo, que es rebelde. Usted lo formó así, rebelde. Ore por mi hijo que no me hace caso, ore por mi hija que no me hace caso. Usted lo educó y lo formó así. Eso no tiene que ver nada ni con el predicador, ni con echarle fuera a los demonios. Se inventan un poco de cosas. Demonios de rebeldía, espíritu de insurrección, espíritu de zapateo y una cosa que da una vergüenza escuchar a padres de familia con ese tipo de cosas. Obviamente que ese no es mi problema, ese es su problema. Aquí lo que me importa a mí es el tema de la enseñanza bíblica con los niños. Hay gente que no debería de estar trabajando con los niños. Sálgase de ahí, busque otro lugar o dedíquese a otra cosa. Usted no tiene paciencia con los niños. Usted se irrita con los niños. Usted se pone bravo, se pone molesto, le irrita, le fastidia.
Deje eso, váyase de ahí, que ese no es su llamado ni es su ministerio. Deje a los que sí tienen ese llamado y esa paciencia a trabajar con los niños. Usted dedíquese a otra cosa. Hágase guerrillero, hágase policía, hágase militar, hágase peleador de sumo o peleadora de full contact, pero para trabajar con los niños, no, sálgase de ahí. ¿Cuáles son algunas estadísticas? Porque aquí hay que hablar con estadísticas. Según un estudio de Latino Barómetro, en los últimos 20 años ha disminuido el número de adolescentes que se identifican como cristianos practicantes. Y perdónenme, pero esto no es que a la mala o a la brava o con chupetitos o con caramelos. No, 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 no. Sí, no. ¿Por qué? Porque después tenemos esa generación de cristianos evangélicos que decían, yo iba con mi abuela, iba con mi tía, etcétera, maravilloso. Pero de repente llegan a los 18 años y se desparrama todo. No, no, esto es de corazón. Esto es del espíritu. Esto no lo forja con carne, ni con palo, ni a la mala, ni a la brava. Así no se evangeliza a nadie. Así no se predica a nadie. Siéntese a estudiar. Siéntese a que lo disipulen. Así no es. Si a ti te formaron así y a mí me formaron así, maravilloso. Ya no podemos hacer nada. Pero no es la forma y la manera. Segunda estadística. Barna Group reporta que un 70% de los jóvenes cristianos que ingresan a las universidades abandonan la fe en sus primeros años. Y tres, un informe de Literate Reside muestra que la principal razón para que los jóvenes dejen la iglesia es porque consideran que la fe no se relaciona con sus problemas y realidades diarias. Es decir, que lo que les enseñan no les sirve para la vida diaria. Eso dice ellos, no yo. No es ese con ellos, no conmigo. Pero esas son las realidades. Razones y causas. ¿Cuáles son las razones y causas? Oiga, esto me llamó la atención. Y claro que es una imagen, ¿verdad? Que fue hecha, elaborada, pero a veces los niños se sienten más cómodos con el diablo que con el evangelio que se les presenta. Así como lo escuchan, así como lo oyen. Claro que hay que buscar alternativas y opciones y respuestas. Claro que hay que buscar soluciones, porque para eso estamos. Pero el tema tiene que ser visto por ahí primero, de lo que no funciona, de las irregularidades, de gente que no debiese estar trabajando con los niños, ya se lo dije, que se dedique a otra cosa, que de seguro ahí puede funcionar mejor y maximizar sus dones y talentos y habilidades en caso que las tengan. Pero deje que aquellos que sí tienen esa paciencia, ese llamado, esa afinidad, esa creatividad, esa variante, esa frescura y por sobre todo ese llamado, deje que lo hagan y usted dedíquese a otra cosa, de seguro le va a ir mejor en otro lado. ¿Cuál es una de las causas? Fe heredada, pero no vivida. Muchos niños crecen en hogares cristianos sin desarrollar una relación personal con Dios. La fe no se hereda, se experimenta. A la mala te vas al culto conmigo. A la mala tienes que leer la palabra. A la mala tienes que ayunar. A la mala tienes que leer tantos capítulos bíblicos en tantos días. Ese chamaquito cuando llegue a 17 años o a 16 años se le va a ir de su casa y se le va a casar con una impía y ahí va a llorar sangre, porque las cosas deben de ser a la manera de Dios y no a la manera de los hombres ni de los sistemas. Ahí usted puede corroborar en Romanos capítulo 14, verso 12. ¿Qué dice? Lea, busque, haga su tarea. Otra de las razones por las cuales muchos de nuestros niños, adolescentes y hasta jóvenes están dejando el Evangelio, no quieren saber nada del Evangelio, se están aburriendo dentro del Evangelio y es por eso que es mejor y les parece más interesante TikTok e Instagram, donde hay una mejor variante de cosas que dentro de los lugares donde van, que es pura rutina y más de lo mismo todos los domingos o todos los días que se reúnen. Usted dirá, eso no sucede conmigo. Maravilloso. Eso no sucede en nuestra congregación. Maravilloso.
Eso no sucede cuando hacemos nosotros la tarea porque tenemos equipo, multimedia, esto es maravilloso. Yo hablo a nivel general. Cuando los padres dicen una cosa y hacen otra, los hijos perciben el evangelio como algo falso o irrelevante. Yo he escuchado y he hablado con mi papá quiere esto, mi mamá quiere esto, pero en la casa es un infierno. No comemos juntos, el uno come en el cuarto, el otro come en el patio, el otro come en el árbol. Hipocresía y falta de coherencia en casa. Otra de las razones, falta de enseñanza sólida y práctica. Muchos niños y adolescentes solo reciben historias bíblicas sin aplicación real en su vida cotidiana, lo que hace falta que la fe parezca algo infantil o inútil para su problema. ¿Qué le puedo decir? De todo hay. Las mismas cosas, las mismas cositas, las mismas cuestiones. Y con mucho respeto, y esto es aquí al hueso, a veces los nuestros, sin generalizar, historietas bíblicas ahí del fulano, que la cosita esta y más acá. Mientras que los muchachos sin Dios ya se presentan en televisión, bailarines, cantantes, futbolistas, guerrilleros algunos, otros con armas, otros se saben expresar. Y los nuestros, chao, los nuestros ahí tímidos, irresolutos, irresueltos, mientras que los chamaquitos de acá, los que no son cristianos evangélicos como su hijo, como su hija, están en otro mambo, están en otra línea. Ahí está Proverbio 22, hay un texto que mucha gente lo repite, lo repite, lo repite, lo repite, lo repite. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. Oiga, ¿sabe lo que yo he llegado con este texto? Y yo digo, oye, ¿de dónde saca la gente eso? Mira lo que dice. Instrúyalo al niño, preséntalo, ora por él. Y no importa, porque cuando sea grande se va a apartar, pero en algún momento el Señor lo va a traer, de verdad. Eso es un arma de doble filo, enseñar eso. De que el muchacho o el adolescente o el joven eh, iba, después en el trayecto se desvía, y a los 60 años se reentrega, o a los 70 años se reconcilia, o a los 45 años vuelve al Señor. No, no, esa no es la enseñanza del contexto del proverbio. No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. Cuidado con ese texto sacado fuera de contexto, que yo lo escucho siempre por ahí. Cuidado. Ahí está el verso, ¿no? La chamaquita con su iPad, entretenida, sabe manejar. Hablo paréntesis. Una niña de 5, de 7, de 8 años que sabe manejar la tecnología al dedillo. Usted y yo, con más de 60 años, 50 años, 40 años, 30 años, no sabemos saber para qué sirve la tecla recibo. Nuestros niños saben manejar todo el tema tecnológico. Usted, que me está bien, sin generalizar, me dice a mí, para vergüenza de usted, que no puede conectarse por el teléfono que tiene porque no tiene instalada la aplicación de WhatsApp y por eso no hace el curso o el taller o el seminario bíblico. Nuestros niños, nuestros adolescentes, saben manejar esto al dedillo, cómo borrar, cómo aplicar el tema tecnológico, las tecnologías, los bits, la tarjeta de memoria, el caché, los datos, el tema relacionado con el Telegram, con el Zoom, con el TikTok, con el Instagram, todo lo concerniente a los videos de YouTube, las tendencias y las modas. Usted me dice a mí que no puede participar en los cursos o en los talleres porque no sabe manejar la tecnología, ni sabe cómo descargar Instagram, ni cómo descargar
WhatsApp ni cómo descargar Telegram. ¿Sabe qué? Es una vergüenza, porque así quiere usted alcanzar al mundo para Cristo y ni tan siquiera tiene un digno teléfono. Influencias externas más atractivas. La tecnología, lo acabé de decir, las redes sociales y la cultura secular presentan alternativas más emocionantes que la iglesia, especialmente cuando esta última parece aburrida o poco relevante. A usted puede molestarle este tema, usted puede irritarse, usted puede decirme que yo estoy generalizando cuando no es así, pero para muestra botones, ¿no? El ejemplo de los de afuera, más creativos, más insistentes, más decididos, más elocuentes, más capaces. No estamos discutiendo salvación, si se salvan o se pierden. Eso solamente Dios lo sabe. Pero el punto es ese, que podamos volver a permitirles a nuestros niños, adolescentes y jóvenes venir a Cristo, venir a Jesús. Él sabe cómo hacerlo, pero también nos toca y nos corresponde hacer nuestra parte. Ahí está, vean. Ahí está. Otra, falta de comunidad y relaciones significativas. Cuando los niños, los adolescentes y los jóvenes encuentran un sentido de pertenencia dentro de la iglesia, obtienen aceptación, jóvenes en otros lugares, muchas veces en entornos que los alejan de Dios. ¿Cómo nosotros pretendemos ganarnos a otros niños, a otros adolescentes, a otros jóvenes para Cristo, si ni siquiera los nuestros están definidos si son o no cristianos? Si a mí me lo dice mi padre, me lleva a la mala a la iglesia. Mi padre me arrastra a la iglesia, por exagerar. Mi mamá negocia conmigo. Si voy a la iglesia, me deja ver televisión. Si voy a la iglesia, me da una hora de teléfono o de redes sociales. ¿Qué clase de evangelio es eso? Ah, maravilloso. Yo no estoy aquí para decirle lo que usted tiene que hacer o no con su hijo. Yo simplemente estoy tratando un tema general. Allá usted con lo que haga, con su hijo, con su nieto, con su sobrino, etcétera. Las soluciones, claro que sí. Eso es lo que nos interesa. Soluciones. Número uno, modelar una fe auténtica y vivencial en el hogar. Si esto no comienza en el hogar, por más que tú lo lleves a la escuela dominical, a la escuela sabática, les regales chocolate, les regales caramelo, les des lonche, les des regalos, lleves payasos, títeres y cuánta cosa. Si eso no se modela en el hogar, no sirve, no funciona. Dos, crear espacios donde los niños y adolescentes se sientan valorados y parte de una comunidad, no como un grupito, el grupo de los niños, el grupo infantil. No, 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 tiene que ser un lugar donde ellos dicen, este lugar es acorde con mi edad, acorde con lo que quiero, acorde con lo que desean Dios y mis padres. Número tres, reformular la enseñanza y la experiencia en la iglesia. Optimice recursos, actualícese, dele lo mejor a los niños, capacítelos, empodérelos, equípelos, ore por ellos, hábleles al corazón, motíveles, pregúntele cómo están en sus hogares, cómo está la relación con sus papás. Muchos de los niños que van a nuestras escuelitas dominicales vienen de hogares disfuncionales, crisis emocionales, batallan aún con el tema tecnológico. Si nosotros los grandes batallamos con el tema de la tecnología, ¿cuánto más un niño? Donde muchas de las veces el papá es borracho, la mamá es esto, el hermano es criminal,
el abuelo es para acá, el familiar está dividido, que es esto, que no hay agua, que no hay comida, que no hay estudio, que lo único que hay puños, hay patadas. Maravilloso lo que hemos sobrevivido a todo ese Armagedón. Pero hay niños hoy que viven esos calvarios y esas cosas. Pero usted lo único que quiere es que ellos vayan a la escuela dominical. Eso es lo único que usted quiere. Adéntrese. Si es que Dios lo llamó a eso, pues si no, dele permiso al que sí es llamado a esto. A eso es que yo voy. Y no los entretenga, edúquelos, fórmelos, capacítelos, entrénelos, abrácelos, ámelos, sánelos, llore con ellos, haga el trabajo. Más aún si usted está recibiendo un sueldo, más aún, tiene la obligación de hacerlo. Porque hay instituciones, ministerios e iglesias que les dan un sueldo, les pagan un sueldo a los profesores o maestros de escuela dominical. Otros no, ni para el pasaje les dan, ni les colaboran tan siquiera con sus necesidades básicas y diarias, pero sí les exigen que tienen que estar los domingos temprano para ir a ver a los niños. Así estamos. Me agradó este de PPO. No tengo edad para casarme, votar, conducir, prepararme comida ni mantenerme solo. ¿Y crees que tengo la madurez para cambiar mi género? Se supone que como adulto me protejas, me guíes por el buen camino y no me dañes. Eso es bravo. Eso es que no me he metido en terreno apache a tratar en temas en cuanto al abuso sentimental y sexual de muchos niños. Ya vamos a tratar eso en alguna otra oportunidad, a ver cómo es la cosa. Esta debería de ser la tarea integral de los papás dentro de los hogares. Todo lo concerniente con la literatura, con los números, con la geografía, etcétera. Pero también la escritura, la Biblia, los principios bíblicos, desde la casa. La escuela dominical inicia en la casa, no en la congregación donde usted va o envía a sus hijos los domingos. Y otra cosa que voy a decir muy serio. ¿Usted cree que le va a alcanzar a su hijo un día a la semana yendo a la iglesia? No seamos ingenuos. No seamos ingenuos. El bombardeo acá de las redes sociales y todo lo tecnológico es diario. ¿Y usted cree que a su hijo le va a alcanzar con un día yendo a la escuela dominical? Claro, usted me dirá, es que los demás días trabajo y los demás no trabajamos. Es que los demás días estoy ocupado y los demás días no estamos ocupados. El tema del educar a nuestros hijos con el evangelio comienza en casa. Ahí debe usted diariamente, como me está escuchando, diariamente sentar a su hijo y a su hija, no a la mala, ni a la fuerza, ni manipulado, ni con bravura, ni con un palo en la mano, con amabilidad, con espontaneidad, con espiritualidad y hacer la tarea diariamente, porque usted diariamente pues lo lleva a la escuela y al colegio, ¿o no? Y usted se atreve a enviar un solo día a su hijo a la escuelita dominical creyendo que es la gran cosa. Ah, así no, así no. Conclusiones. El futuro de la iglesia está en manos de nuestros niños y adolescentes. No podemos permitir que crezcan viviendo el evangelio como una carga, como algunos salvajes se las imponen. Una imposición o algo sin relevancia. Si usted le impone el evangelio a su hijo, usted es un manipulador. Si usted le impone el evangelio a un adolescente diciéndole que si no se arrepiente y Cristo es su vida, se lo va a llevar el diablo, usted es un manipulador o manipuladora. Jesús dijo, dejan que los niños vengan y no se lo impiden. Es nuestra responsabilidad como padres, como tíos, como primos, como líderes y educadores, crear un ambiente donde la fe sea vivencial
significativa y transformadora. Ahí está el tema. Cada día que pasamos sin atender estas crisis generacional es una oportunidad perdida. Pero aún estamos a tiempo de recuperar sus corazones y guiarlos hacia una relación genuina con Cristo, no impuesta, no a la mala. Yo tengo la evidencia y el testimonio de muchos niños, chamaquitos que iban a la mala a la escuela dominicana. A la mala los llevaban sus padres y sus hermanos. Hoy están afuera, borrachos, criminales, asaltantes, etcétera, vidas destruidas. Y tú le preguntas, varón, ¿y qué pasó? Mi padre con un palo en mano me llevaba a la iglesia. Mi mamá me arrastraba, me alaba de los cabellos y me decía que yo era un mundano, carnal, perverso y demás. Hoy no quiero saber nada del evangelio. Eso lo dicen ellos. Pero lo más importante en medio de todo lo que se le ha dicho, porque yo derramaré aguas sobre la tierra sentada y ríos sobre la tierra seca. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, incluyendo los niños, y mi bendición sobre tus renuevos. La nueva generación de niños, adolescentes y jóvenes, de seguro, Dios mismo se va a encargar de hacer la tarea. ¿Cuándo? Cuando los grandotes o los viejos en esto quieren hacerlo con manipulación, a la mala, a la fuerza, con palo, con insulto. Así no es. Así no es. El texto con el que comenzamos, ¿no? Dejad los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y Jesús añade, y para poder ustedes grandotes entrar en el reino de los cielos, tienen que ser como uno de ellos. Luego explicaremos eso. Conclusión. No se trata solo de llevarlos a la iglesia. No se trata solo de llevarlos a la escuelita dominical o a la escuelita sabática una vez a la semana, sino de llevar a Cristo a sus corazones, a su vida emocional y también a su vida sentimental. Esa es una tarea diaria que muy pocos quieren hacer. ¿Por qué? Porque hoy se dice, llévalo al pastor, que se encargue el pastor, que se encargue la pastora, que se encargue el maestro de escuela dominical, que se encargue la misionera, que se encargue el evangelista para que le saque los demonios de rebeldía que tiene. Y usted, trabajando como un esclavo de domingo a domingo, y después cuando se te pierde tu familia y se te dañan tus horas, andas llorando y le cuentas a todos tus problemas, que supuestamente el diablo te engañó y te enredó cuando tú eres el culpable y el responsable. En fin, quiera Dios que este tema, tal como lo dije, ya usted sabe, pues no tome lo bueno y deje a un lado lo malo, pues no se maree, no se maree, siga para adelante que usted es de Dios. Haga su donativo, bendiga esta tarea que estamos haciendo, de seguro nos ayuda. Haga la diferencia, apóyenos. Tu colaboración nos permitirá seguir llevando el Evangelio y capacitando al creyente. Ahí está nuestra cuenta de banco, el Banco del Pichincha, 220-1815-377. En nombre de Richard Carrillo Cortés. Ayúdanos a seguir llevando adelante esta tarea. También visita nuestra página web www.bajogrobal.com y entérate de todo lo que estamos haciendo en cuanto a la oración. Ayúdanos. Tu granito de arena es importante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Servicio y discipulado. Déjanos un comentario, una opinión, una sugerencia, algún tema que te gustaría que tratemos. Comparte con otros esta bendición y de seguro juntos podemos seguir adelante. Ahí está nuestro correo electrónico, nuestro número de WhatsApp. Estamos para servirte, estamos para hacer de bendición para ti, para tu ministerio, para tu gente. Estaremos encantados de atenderte y brindarte todos los detalles que necesites en cuanto a esta tarea educativa.
Mis amados, no hay tiempo para más. Agradecidos de mi Señor y buen Dios, de todo lo que hasta este momento ha permitido hacer el verano. Tenemos tarea. 13 de febrero. El tiempo avanza, el tiempo continúa. Recuerda, ahí hay otro video. Analízalo, compártelo, edúcate. Dale clic y sigue educándote y aprendiendo. Recuerda que esto es sin prisa, pero sin pausa. Manténgase creciendo. Yo soy Richard Carrillo. Bendiciones.